En este vídeo vamos a ver 13 funcionalidades de JavaScript que han aparecido en las dos últimas actualizaciones que son realmente útiles. Hay a veces que salen actualizaciones, bueno, pues que salen funcionalidades que no podemos utilizar en la vida. En este caso he escogido 13 que sí, que nos van a hacer la vida más fácil porque hay métodos que simplifican mucho nuestro trabajo, métodos que solucionan problemas que antes teníamos que hacer diferentes giros para conseguir lo mismo, con una sola línea, un solo método. También hay operadores que nos van a abrir los ojos de que se pueden hacer las cosas bueno, pues de manera diferente, hay que entenderlos para evitar código innecesario, evitar condicionales. En cualquier prueba técnica nos pueden aparecer, tenemos que saber cómo funcionan y sobre todo vamos a enfocarlos a resolver problemas, a que sean soluciones. Soy Hub y vamos a ello. La primera funcionalidad es algo muy interesante, ya que, por ejemplo, si queremos escribir una cantidad muy larga, muy grande, por ejemplo, 11.525.000, bueno, lo podemos escribir de esta manera, pero resultaría mucho más fácil si pudiéramos separar los millares con un guión bajo. Y esto es totalmente válido, ya que si, por ejemplo, quiero hacer un incremento y le pongo que lo incremente, aquí veo que funciona perfectamente, hay uno más. Y aprovecho para decir que si yo pusiera el más detrás no funcionaría porque aquí vemos que no lo ha incrementado, ya que cuando lo pongo detrás y no delante, pues lo que hace hacerlo después. Si yo después de aquí le pusiera otro console log de dinero sin ningún tipo de incremento, en este caso sí que lo haría, ¿vale? Con lo cual lo tendríamos que poner delante. Otra opción. El siguiente bloque se compone de 4 operadores que vamos a ver. La importancia de aquí es saber para qué hacen. Si no queremos utilizar, no es obligatorio, pero evidentemente si tenemos un código de alguien y queremos saber qué es lo que hace, tenemos aquí diferentes operadores. En todos ellos, menos en el último, se incorpora el igual de la asignación y estos 4 hacen cosas diferentes. En este caso vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos, mira, este usuario, vamos a almacenarlo, usuario, y accedemos a uno de ellos, por ejemplo, con el último, aquí le ponemos el -1 de antes. Bien, en este caso lo que queremos hacer es acceder al último valor, que puede ser real, como en este caso, o puede ser un valor que sea undefined o none o lo que sea, podría ser null, acceder al último valor y si tiene un valor correcto, pues entonces que cree una variable que diga el último usuario es Eva. Pero si este valor, por ejemplo, fuese null o undefined o cualquier tipo de valor, bueno, pues que no pusiera el usuario null es el último usuario. Es decir, que no realizara la asignación. Entonces, en este caso, si esto lo hiciéramos sin utilizar el operador que ahora veremos, lo que haríamos sería o bien utilizar un if o bien un ternario. Le diríamos si usuario, que es el valor correspondiente, no le pongo nada. Tener en cuenta que cuando no pongo ningún tipo de comparación, lo que él está viendo es que si este usuario es igual a true, si el usuario, este valor, es none, es 0, es undefined, es none, entonces sería false en este caso. Bien, pues si este valor es true en este caso, bueno, pues lo que podría hacer es poner un console log que dijera el usuario o usuaria, en este caso usuario, que es el nombre de la variable, ha sido el último usuario. Bien, también podría hacerlo mucho más sencillo, mucho más corto, utilizando un ternario. Yo le podría decir si usuario la condición y aquí le podría poner el console log de la parte superior, ¿vale? Y también funcionaría correctamente. Y ahora lo haremos con el operador que hemos visto, para ver que es mucho más sencillo. En este caso, lo que hace este operador, console log, ya directamente, ¿vale? Aquí voy a copiar lo que sería el texto, para no tener que escribirlo, ¿vale? Y aquí le digo usuario, utilizo el operador correspondiente y aquí le doy el valor. Bien, lo que hace en este caso, bueno, ya lo veo que aquí pone usuario Eva ha sido el último, exactamente igual, lo único que parece diferente porque el Eva no lo ha añadido aquí, este 10, como aquí el index JS10, bueno, tiene un poquito de más de valor, pues no lo ha puesto de la misma manera, pero bueno, ahora sí, funciona exactamente igual, pero con una pequeña diferencia. En este caso, este valor lo que hace es que si usuario, el valor de usuario es un valor correcto, es decir, no es none, ni undefined, ni null, ni 0, ni comillas, ni nada de esto, si esto se cumple, realiza la asignación. Realiza la asignación en el que usuario, lo que sea, lo asigna a usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, cojo este valor y lo pongo arriba de todo, veremos que el cambio es significativo. El primero sí, usuario Eva ha sido el último, ningún problema, pero los otros ya fallan. ¿Por qué? Porque ha sustituido, en este caso Eva, ha sustituido el valor de la variable usuario
la ha sustituido por usuario EVA, ha sido el último. Por lo tanto, aquí, en vez de poner EVA, ha puesto usuario EVA ha sido el último. Y aquí también ha sustituido el valor de la variable usuario, lo ha sustituido, utilizando este igual, lo ha sustituido por otro valor. Con lo cual hay modificación del valor también. Además, si por ejemplo el último valor no fuera demasiado correcto, por ejemplo null, entonces el resultado sería null, no realizaría la asignación. Bien, luego tenemos otro operador que es parecido a este, en el que lo único que hacemos es cambiar este por este. Y esto lo que hace es totalmente lo contrario. Es decir, si el valor, en este caso null, es un valor incorrecto, un valor que no es ni 0, ni comillas, ni none, ni undefined, ni null, si no es ninguno de estos, entonces realiza la asignación. Y si no, no la realiza. Un ejemplo muy claro sería si, por ejemplo, a la hora de recibir cualquier tipo de valor, si es un valor que es nulo, o bien undefined, etcétera, un valor incorrecto, en vez de que sea null, le vamos a poner, por ejemplo, un valor de usuario desconocido. Esto de aquí se lo quitamos y aquí pondríamos desconocido. De esta manera, como el último valor es null, pondría desconocido. Realiza esa asignación. Pero si el último valor no es desconocido, es decir, no tiene un valor incorrecto, en ese caso no realizaría ninguna asignación y el valor pues se quedaría como estaba en un principio. Y luego tenemos otra que es un poquito, diferente, en el que lo que haremos es cambiar estos dos símbolos por el interrogante. Y esto lo que hace es algo parecido a los anteriores dos, soluciona un problema. El problema que hay es que en el caso anterior, si hubiera un valor, por ejemplo, de 0, en ese caso lo realizaría como un valor incorrecto. Y puede ser que estos valores pues fuesen numéricos, que no fuese el nombre de un usuario, sino que fuese, por ejemplo, una nota de un examen. Y yo lo que quiero es que cuando la nota de un usuario, por ejemplo, notas, fuese cualquiera, un 2, por ejemplo, un 10, por ejemplo, un 1 o por ejemplo un 0 porque alguien, lo ha hecho muy mal, pues que en esos casos no realice la asignación, porque un 0 es una nota, puede ser totalmente real. En este caso, voy a cambiar esto por nota, usuario sería la nota del usuario, aquí le diría que si se da esta situación, aquí ponga examen no realizado. En este caso, el último es un 4, por lo tanto, se queda con el 4. Si el último fuera, por ejemplo, null, pues examen no realizado. Si fuera 0 de nuevo, entonces se quedaría con el 0. Y, además, si fuera comillas, también la tomaría como correcto. Únicamente daría este resultado si es null o bien si es undefined. En estos dos casos, realizaría la asignación. Un operador que yo creo que es muy útil. Y luego tengo uno que es un poquito diferente. Si por ejemplo yo aquí elimino este igual, a primera vista parece que el resultado es el mismo, pero no lo es. Vamos a poner otra vez el igual, porque el igual es, no lo olvidemos, un operador de la asignación. Por lo tanto, si yo aquí, además de poner el console log para saber el resultado, le digo que también me dé el valor de usuario, como hay una asignación, el valor de usuario, que en este caso era undefined, ahora es examen no realizado. Pero aquí, si le quito el igual, aunque el resultado es el mismo, no realiza la asignación, no hay un igual, solo realiza el resultado, lo comprueba y únicamente lo que hace es no modificar el valor de usuario que sigue siendo, en este caso, undefined. El resultado es examen no realizado, pero usuario sigue exactamente igual. Todo lo demás, en el caso de que esto sí que se cumpla, en este caso, pues sí, 0 y también 0. Ahora vamos a hacer una que me apasiona, que la veo súper mega útil porque de la manera antigua, la cosa tenía que dar muchas vueltas. Supongamos que tenemos, por ejemplo, aquí estos valores que son notas de un examen y lo que queremos hacer es buscar la que cumpla una condición, pero la última, no la primera. Si utilizáramos la primera, podemos utilizar, por ejemplo, finindex o cualquier otro, pero la última que empiece por el final y además con una condición y sin tener que realizar ningún bucle ni nada por el estilo. En este caso, buscaríamos la última nota aprobada del array, que en este caso, empezando por el final, sería este 5 de aquí. Y para ello lo que haremos será primero crear una constante o una variable con let, por ejemplo, da igual, donde almacenaremos el valor que buscamos. En este caso le vamos a poner la nota, haremos después referencia a nota, que es el array donde tiene que buscar, y después utilizaremos el método que es finLast,
que ya el nombre lo dice todo. Bien, aquí lo que vamos a utilizar son unas funciones de flecha, con lo cual lo que tenemos que poner en primer lugar es la variable local que va a almacenar cada uno de los valores del array que irá recorriendo. Es decir, primero la variable que pongamos dentro de los paréntesis será 2, luego será 10, luego será 1, luego 10, luego 4 y después 5. Esta variable temporal solo servirá para poder compararla después, con lo cual aquí vamos a poner, por ejemplo, cada nota o algo por el estilo. Bien, esta será la variable temporal. Luego le ponemos aquí la función de flecha para indicarle cuál es la condición. La condición es que esta variable de aquí, como queremos buscar cuando se ha probado, le ponemos mayor o igual que 5, que sería un poco la condición que queremos buscar. Bien, y después de esto le ponemos un console log y aquí la nota. Y como vemos, nos da el 5. Evidentemente, si aquí en vez de un 5 hubiera un 4,5, por ejemplo, entonces sería 10, que sería este de aquí. Bien, otra de las opciones que podemos tener, otro método, es que a veces no queremos obtener el valor, sino queremos obtener el índice. El índice, que en este caso, si fuese este 10, sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Porque aunque empiece a contar a partir del final, el índice empieza a contar a partir del principio. En este caso, lo único que tenemos que hacer aquí es poner el index. Y en este caso nos diría que es el 3, es decir, el 0, el 1, el 2 o el 3. Si, por ejemplo, aquí en vez de un 4,5 tuviera un 6, en este caso nos diría un 5, que es el índice del mayor de 5, empezando por el final, que sería el último. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto, aunque no parece el fin last y el fin last index, no parezca gran cosa, en realidad nos evita la necesidad de tener que utilizar otras historias, como un reverse, como por ejemplo un bucle inverso y 1000 historias diferentes, que con un simple método lo puedo conseguir. El siguiente punto también es muy interesante, pero en vez de utilizar arrays, utiliza o se refiere a objetos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto persona que tiene diferentes propiedades, por ejemplo, el nombre con el valor, por ejemplo, hub, y otro como la edad igual a 18, ya me gustaría. Bien, y lo que quiero hacer es acceder a un valor, pero ¿qué ocurre? Que puede ser que esa propiedad no exista, por ejemplo, valor, y le digo pues que haga persona. Y aquí dentro de los corchetes, si yo pongo una propiedad que no existe, como por ejemplo nota, el resultado console log va a ser un define, porque evidentemente no existe. Aquí lo tengo. Evidentemente, si aquí pusiera la propiedad que sí que existe, me daría el valor. Pero si yo quiero comprobar si existe o no existe, para que en todo caso no llegue aquí y me ponga un undefined, podría utilizar este método. Después de aquí podría crear una constante, una variable con let, me da igual, que podría llamar como quisiera. Para comprobarlo, aquí le pondría en este caso persona, que sería el nombre del objeto, y aquí el método correspondiente para encontrar una propiedad. ¿Qué propiedad? Pues imaginemos que es nota, que no existe. En este caso, cuando yo le pregunto el valor de existe, pues me dice false, porque no existe. Aquí la nota, existe el nombre y existe la edad. Pero si aquí le pongo edad, entonces ya me dice true. Por lo tanto, aquí debajo, la única opción que podíamos es que si existe, entonces pues aquí pondría el console log, de tal manera que como existe sería true, y si le pregunto una que no existe, pues en este caso no pone ningún tipo de acción porque no se cumple la condición. Y la que viene me alucina, esta sí que es la bomba marinera. Supongamos que tenemos aquí una frase, un texto en el que pues yo escribo lo que yo quiera escribir. Me gusta JavaScript y quiero más de JavaScript y JavaScript es mi religión. Bueno, lo que queramos poner. En este caso, dentro de este texto está repetida la palabra JavaScript varias veces. Una vez, dos veces, tres veces repetido y otra vez repetido aquí. Y supongamos que yo lo que quiero es reemplazar la palabra JavaScript siempre que salga, es decir, si aparece cuatro veces y si aparece 5, sin ningún bucle ni ninguna historia. En este caso tenemos ya la solución. Vamos a, por ejemplo, poner aquí un console log. Directamente podemos poner una variable, pero bueno, en este caso para comprobarlo iría bien. Y le vamos a decir que coja la frase y utilizando replace all, atención, esto es maravilloso, le decimos que JavaScript lo sustituya con una coma por lo que nosotros queramos, por ejemplo JS, y vemos cómo funciona perfectamente. Lo cambia aquí, lo cambia aquí, lo cambia aquí y también lo cambia aquí, es decir, lo cambia en todas las veces que aparece. Con los métodos antiguos, bueno, sí, lo podíamos cambiar una vez y teníamos que recorrer todo el array para poder cambiarlo. Ahora, con un único método lo cambiamos de golpe. Y ahora otro método.
Por ejemplo, en este caso vamos a poner diferentes, un array, con let o con cons o con lo que queramos, por ejemplo, nombres, y vamos a poner aquí hub, cualquier tipo de valor, Rosa, Alberto y pues yo que sé, Ramón, por ejemplo. Bien, y queremos tener otro array, pero evidentemente en el orden inverso. Sí, se puede utilizar el reverse de JavaScript, pero el problema de un reverse de JavaScript es que esto lo pone al revés, pero te modifica el array. Podemos hacer otro tipo de opciones, pero si lo queremos hacer de una manera limpia y utilizando las nuevas funcionalidades de JavaScript en este caso, yo aquí le pondría pues nombres2, el nuevo array, y aquí le digo igual a el array que quiero darle la vuelta, nombres, y luego el método toReverse y listo. Modifica en este caso console.log. Le digo que me dé nombres primero para que vea que no se ha modificado en absoluto y luego nombres2 para ver que sí que se ha modificado en todo caso. Si hubiera utilizado el reverse de JavaScript a secas, me hubiera cambiado los valores de nombres. Y siguiendo con el festival de métodos, en este caso también de los arrays, vamos a ver otro amigo de reverse que es el ordenar, que en este caso es sort, pero si queremos que no modifique el array original, utilizaremos sorted. En este caso, de manera tan sencilla, vemos como el array original es el mismo y aquí lo ordena de menor a mayor. Si lo quisiera ordenar al revés, es decir, de mayor a menor, aquí podría utilizar el habitual método en el que utilizo dos variables y luego realizo una operación aritmética, pero en este caso vemos que no funciona porque esto de aquí únicamente funciona con valores numéricos. Si yo aquí en vez de nombres tuviera notas, funcionaría, pero al utilizar strings, no. ¿Cómo lo hago? Pues bien, hay una manera que sería aquí utilizar local compare, que ahora explicaré cómo funciona exactamente. Y aquí no hay ninguna resta, sino que compara un valor con otro valor. Y en este caso funciona Rosa, Ramón, Hub y Alberto. Vale, esto de aquí, es decir, el local compare, funciona de la siguiente manera para que lo entendamos. Supongamos que tenemos algo muy sencillo como una variable que tiene el valor de A, ningún problema, y otro que tenga el valor de B, ningún tipo de problema. Vamos a comparar estos dos valores para saber cuál de ellos va delante de cuál. Si yo pongo un console.log directamente y le digo que A me lo compare, local compare, me lo compare con el valor de la variable B, me dice -1. ¿Por qué? Porque el primer valor es inferior en orden que el segundo. Si los dos fueran exactamente iguales, en este caso me daría 0 porque son, bueno, coinciden. Y si fuera al revés, es decir, que el primero fuera superior al segundo, entonces me daría un 1. De esta manera puedo comprobar si un string es mayor o menor que otro. Luego tenemos uno que no es tan útil como los anteriores, pero bueno, tiene su qué, en el que podemos modificar el valor de uno de los valores del array y guardarlo en otro array. Con una línea únicamente aquí lo que haríamos sería, por una parte, ponerle with, aquí le pondríamos el índice que queremos modificar, el 0, el 1, el 2, ya sabemos, y luego aquí le pondríamos el nuevo valor, que en este caso voy a poner hub, y vemos como el array original pues es el mismo, y en el nuevo array que se ha creado, el primer valor lo ha modificado, ¿vale? Sin modificar el anterior, claro. Y de la misma familia, pero bastante más útil, tenemos el toSpliced, que ya os sonará porque sustituye al splice, pero como siempre no modifica los valores del array original, sino que, bueno, hace una copia. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera eliminar al señor Alberto, por ejemplo, sería el 0, el 1, el 2, le pondría 2,1. Y en este caso, bueno, Alberto ya no existe. Si ahora me arrepiento y digo, ostras, que lo quiero añadir, pero además lo quiero añadir delante de todos, en este caso le pondré primero el lugar, el 0, luego no tengo que borrar ninguno, pero tengo que ponerlo igualmente, que quiero eliminar 0, porque también podría añadir y eliminar, claro. Y aquí lo vuelvo a añadir otra vez al principio, pero en otro orden al principio en este caso. Hay que tener en cuenta que sale Alberto dos veces porque el spliced anterior lo he borrado. Evidentemente he sustituido uno por el otro, con lo cual lo que hace es añadirlo sin eliminar nada. O también lo que puedo hacer es reemplazarlo, porque digo, ostras, quiero reemplazar, por ejemplo, hub, hay que tener en cuenta que voy a utilizar este de aquí. El hub que hay aquí lo quiero modificar para poner otro valor. Por lo tanto, para modificar un valor, no existe, hay que combinar los dos que hemos visto. Por una parte habría que acceder a este valor, el de arriba, el original, claro, que es el valor 0, eliminarlo
y después insertar en este punto el valor modificado, que sería uno nuevo. En este caso, como estamos utilizando el de arriba, el index es 0. A partir de 0, ¿cuál quiero borrar? Quiero borrar 1, con lo cual ahora mismo habría borrado el primero. Le diría el nuevo valor, que no es Alberto, sino que por ejemplo es Hub en mayúsculas. Y vemos cómo funciona. Hub Rosa, Alberto, Ramón, y el primer valor estaría en mayúsculas. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.